Y habíamos visto que era necesario orar y velar para no quedarse dormidos, para no negar a Dios, para no estar alejado de Él, para no negarlo. Entonces hemos aprendido todo esto y en esta semana vamos a empezar una serie que tiene que ver acerca con la necesidad de que comience usted a reproducir el carácter de Jesús en su vida. Un carácter santo, un carácter, Señor, conforme a lo que Dios ha trazado para su vida y la vida de todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Amén, ¿no? Gloria al Señor. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué muchos creyentes, muchos hombres y mujeres que recibieron a Jesús en su vida no dan la talla? Constantemente pecan, se arrepienten, pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten. Y siguen en ese círculo vicioso. Tienen los deseos de querer servir al Señor, pero hemos dicho que de deseos uno no mejora, de deseos uno no avanza. Y es más, hay un adagio árabe que dice que el infierno está tapizado de gente que tuvo buenos deseos, pero que nunca verdaderamente hizo nada que estuviera comprometido para hacer realidad esos deseos. Entonces nosotros tenemos que entender, Dios nos está pidiendo que cada cristiano demos la talla. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando en la vida de esas personas? ¿Qué está pasando en la vida de ellos que no pueden alcanzar esa madurez espiritual de ser semejante a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué les digo esto? Porque dice la Escritura que usted y yo y toda aquella persona que reciba a Jesús recibe el mismo espíritu que estuvo reposando en Jesucristo. No es un espíritu más chiquito, no es un espíritu porque tú me caes bien, el Señor dice a ti te voy a dar más, a ti te voy a dar menos. No, a cada uno se nos ha dado una porción igual del mismo espíritu que reposó sobre nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo espíritu que está reposando hoy en tu vida. Y cuando uno entiende lo que es la revelación de la palabra y uno comienza a caminar en la dimensión de lo que Dios nos está diciendo, por eso es necesario que nuestros oídos espirituales sean destapados y poder escuchar lo que viene de parte de Dios. Entonces nuestra vida recién cambia. Entonces no hay nada que me impida a mí vivir como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque su palabra dice que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y el Espíritu Santo es un catalizador que nos impulsa a nosotros a cumplir el plan y el propósito de Dios. Entonces tenemos que nosotros comenzar a caminar en la dimensión de lo que Dios dice. Escuche 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos somos iguales. Así que aquí no hay nadie que pretenda ser mejor o superior que otra persona. Si tiene ese pensamiento, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Señor nos ha dicho que a cada uno de nosotros nos bautizó y nos dio a beber de un mismo espíritu. Y por lo tanto todos somos hechos iguales delante de Dios. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene engreídos. Dios no hace preferencias. Él no hace acepción de personas. A cada uno los ama de la misma manera. Y a cada uno el Señor ha repartido sus dones, a cada uno el Señor ha repartido del mismo espíritu para que usted tenga la asignación de cumplir el plan y el propósito de Dios que Él ha trazado para su vida. Usted tiene que recibir el día de hoy lo que viene de parte de Dios y asimilarlo y comenzar usted a vivir en la dimensión de lo que Dios quiere. Si usted está viviendo por debajo del estándar de lo que Dios dice en su palabra, entonces pregúntese, ¿tendrá usted el Espíritu de Dios en su vida? No podemos vivir por debajo del estándar de Dios, porque entonces ya no seríamos hijos. Seríamos simplemente siervos. Seríamos simplemente esclavos. Pero su palabra dice que Dios nos hizo hijos. Y por lo tanto, usted tiene toda la capacidad para poder cumplir el plan y el propósito de Dios en su vida. Algunos dicen, para justificarse, es que la diferencia es que Jesús es Dios. Y nosotros somos de carne y hueso. Pero lo cierto es que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, no solo hemos recibido la salvación que viene
con Jesucristo, sino que hemos recibido también la restauración de nuestro diseño original. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, dice que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la tierra y el hombre tenía comunión con Dios y Dios tenía comunión con los hombres. Entonces, en este tiempo, cuando usted recibió a Jesús en su corazón, en ese lugar, en este mismo momento, el Espíritu de Dios se está moviendo alrededor de nosotros y Él tiene comunión con cada uno de nosotros, porque Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Y entonces Dios está teniendo comunión con nosotros y Él nos está revelando el sentido de su corazón. Y usted tiene que estar atento, usted tiene que estar despierto para poder recibir lo que viene de parte del Señor a su vida. Entonces usted ya recibió salvación, usted ya recibió restitución de su diseño original. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que nos atrevamos a vivir como Dios dice en su palabra. Que usted deje de escuchar lo que el mundo le dice, porque el mundo lo único que quiere es aplazar a usted, tenerlo pisoteado a usted, decir que usted no vale, que usted no sirve, que usted no es amado, que usted no es importante, que usted nunca logrará nada. Eso es lo que el mundo dice, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que para Dios somos importantes, tan importantes que el Señor nos amó de tal manera que entregó lo más valioso de su reino, porque te ama a ti y me ama a mí. Entonces, en Dios somos amados. En Dios dice que usted y yo vamos a ser prosperados. En Dios dice en su palabra que somos bendecidos. Y como tenemos nuestro dicho, somos sanos, bendecidos, prósperos y caminamos en victoria. Así que deje de usted escuchar lo que el mundo dice y comience a escuchar lo que su Padre le está diciendo a usted para que pueda vivir en esa dimensión de lo que el Señor quiere entregarle. Así que déjese de escuchar lo que el mundo y el enemigo quiere traer a su vida. Recuerde, la confesión de Satanás es esa. Él ha venido a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para traernos vida y vida en abundancia. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. De cierto, cuando la palabra se repite es porque está pronto a cumplirse. Os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que quítese usted esa justificación errónea. No, que Él es Dios. Delante de nuestro Padre Celestial somos hijos. Y como hijos a usted se le ha entregado el mismo Espíritu. Y como hijos, Jesús, que es la primicia de todo y en todos, nos dice a nosotros que las mismas cosas que Él ha hecho, usted también las podrá hacer si usted tiene fe. ¿Usted tiene fe? Entonces, no puede caminar en la dimensión que el mundo camina, una vida natural. Los cristianos no hemos sido llamados a caminar vidas naturales, hemos sido llamados a vivir vidas extraordinarias, vidas que tienen pues el potencial en Dios, una vida totalmente diferente, una vida que sea capaz de impactar a las siguientes generaciones, una vida que es capaz de traer lo que está en el cielo y establecerlo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Así que cuando usted salga de ese lugar, váyase con la convicción. Yo siempre les digo que nosotros somos provocadores de bendición. Donde usted va, la bendición de Dios va con usted. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús va con usted. Porque la presencia de Dios está en usted. Y cuando usted llega a la atmósfera espiritual, tiene que ser transformada y todo tiene que ser cambiado. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús tenía poder para orar por un enfermo y quedar sano. Y ese mismo poder está en usted. Jesús tenía el poder incluso para decirle a la naturaleza que se calmara, que lloviera o que dejara de llover. Pero todo sea, dice, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, ese mismo poder, ese mismo espíritu está obrando dentro de nosotros. Pero usted dice que tiene que creer en Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo
y de esa manera le entreguemos a Dios lo que a Dios le corresponde. No es para su vanagloria, no es que yo me crea lo mejorcito. Mira, no, mira, yo oro y sale el sol, yo oro y comienza a llover. Yo oro y sanan los enfermos. No, no eres tú, es Jesús. Es Jesús quien te está utilizando, te da el privilegio de que tú seas el portavoz de Él y desates el poder de su palabra para que la gloria descienda y el Padre sea reconocido y sea exaltado el nombre de Jesús. No nosotros, sino Jesús. ¿Qué nos dice la palabra? Vivir la vida de una manera como Dios nos pide no es fácil. Ser cristiano no es para los cobardes. Es para los valientes. Por eso que la Biblia nos exhorta constantemente: esforzaos, esforzaos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Mi presencia irá donde tú vayas. Si alguien se mete contigo, contra mí se está metiendo, dice. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero la vida del cristiano tiene que ser esa, constante. Esfuerzo, valentía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino en medio de un tiempo violento, donde Roma había esclavizado al pueblo judío y donde había un conflicto social. En ese entonces aparece nuestro Señor Jesucristo trayendo un mensaje totalmente diferente a lo que los hombres esperaban. Los hombres esperaban un guerrero, un violento, uno que se rebelara y provocara una revolución contra ese dominio del Imperio Romano. Pero sin embargo vino el Mesías con un mensaje diferente. Yo no he venido a condenar el mundo, yo he venido a salvar el mundo. Yo he venido a cambiar el mundo. Y cuando sus paisanos lo escucharon, ¿qué? No es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos. Así no es. Debe de ser así, así, así. Y así muchos cristianos que le decimos a Dios: pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué tiene que suceder esto? Y hemos aprendido que no se trata de por qué, sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres tú que hagamos en medio de este tiempo? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que nos esforcemos en ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver nada con tu temperamento. Tiene que ver todo esto con tu carácter. Y el carácter es algo que es moldeable en la vida del ser humano. Por eso que el Señor trabaja desde dentro hacia afuera, transformando todo lo que hay en el hombre interior para que sea manifiesto el hombre exterior que Dios quiere que usted pueda representar. Jesucristo vino a cumplir su propósito. ¿Y sabe qué? Él no permitió que ninguna cosa lo distrajera. E incluso cuando su padre y su madre fueron a buscarlo: tu padre te busca, tu madre tiene. ¿Quiénes son mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No son aquellos que hacen la voluntad de aquel que me envió? Jesucristo la tenía clara. Él vino a cumplir el propósito de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿tú lo tienes claro? ¿O todavía estás viviendo para tus propios propósitos? ¿Tus propios sueños, tus propias metas, tu propia agenda? Con eso no te estoy diciendo que lo dejes todo, porque tal vez ese no es tu llamado. Pero sí que puedas entender que la primicia tiene que ser del Señor. Cuando te levantas y abrimos este tiempo para estar orando, es para que tú le entregues a Dios ese primer momento y el Señor pueda bendecir, porque la primicia bendice la productividad de todo lo que hay en adelante. Por eso que buscamos el rostro de Dios muy temprano. ¿Saben por qué? Porque no perdemos el tiempo. La palabra de Dios nos dice que aquel que busca al Señor, dice que el Señor se deja encontrar por aquellos que le buscan porque nos aman. Y el Padre quiere tener un encuentro con los hijos y los hijos deberíamos anhelar tener un encuentro con el Padre. ¿Saben por qué, hermano, hermana? Porque su palabra nos dice que separado de Él, nada podemos hacer. Usted puede trabajar, usted puede almacenar tesoros terrenales, pero todo eso se acaba, todo eso termina. Y cuando usted llegue al trono de la gloria en la presencia de Dios y usted vaya a ver sus tesoros, ¿qué tendrá? Si todavía hemos trabajado para almacenar tesoros en la tierra y hemos descuidado la parte más importante, donde dice el Señor que debemos almacenar tesoros
en el cielo. ¿Y cuáles son nuestros tesoros en el cielo? Las personas que usted le ha predicado, las personas que han recibido a Jesús, lo que usted hace por esos niños huérfanos, lo que usted hace por esos ancianos, por esas personas que tienen necesidad. Esas obras de justicia son sus tesoros que van delante de la presencia de Dios y que están ahí, que nunca se corrompen y que están esperando por usted para que usted tenga ese reconocimiento en la gloria del Señor. Entonces, es necesario que usted madure en el carácter santo que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, no solo Él nos ha concedido la salvación, sino que acontecieron varias cosas que tal vez muchos creyentes no saben o no han entendido, o no se han dado cuenta de lo que ha ocurrido en su vida. Así que vamos a recordarla y algunos vamos a aprenderla para que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Primeramente, cuando usted recibió a Cristo, dice la palabra de Dios, lo primero que acontece de parte de Dios en su vida es que Dios nos ha regenerado. Dios nos ha transformado. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros no teníamos con qué pagar nuestra salvación. Y entonces Dios irrumpe en nuestra vida y es a través de la gracia de Dios que usted ha sido limpiado, usted ha sido perdonado y usted ha sido pues ahora pues constituido como hijo e hija de Dios. Entonces Dios mismo nos ha impartido una nueva vida. ¿Cuántos tenemos una nueva vida? ¿Y cuántos estamos disfrutando de esa nueva vida? Porque dice que no solamente el Señor nos ha dado una nueva vida, sino que junto con esa nueva vida, el Señor también impartió ahora el Espíritu mismo de Dios en ti. Así que no solamente tenemos una nueva vida, sino que dice que usted ha recibido el Espíritu de Dios en su vida. Diga conmigo, el Espíritu de Dios está en mí. Entonces ya no puedo vivir como vivía antes. Tengo que vivir en la identidad en Cristo. Esto es muy importante que usted lo entienda, porque mucha gente se queda, es que tengo un nuevo comienzo, qué feliz, no importa, ¿sabes qué? Dios me ha dado una nueva oportunidad. Sí, pero junto con esa nueva oportunidad, te ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que ya no peques más, para que ya no vivamos como antes, para que le sirvamos ahora a Él. Romanos 8:9 dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escucha bien lo que la palabra de Dios te está diciendo. Mas nosotros no vivimos, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Y luego viene una interrogante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La pregunta es, ¿mora el Espíritu de Dios en nosotros? Y si mora el Espíritu de Dios en nosotros, ya no podemos vivir para nuestra carne. Tenemos que vivir ahora para el Espíritu de Dios. Porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos la seguridad de que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si esa es la convicción de nuestra fe, entonces podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios y Dios mismo está morando en la vida de cada uno de nosotros. Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo, porque algo nuevo nace con nosotros en ello. ¿Recuerdan? Nicodemo, un principal, un hombre religioso, un conocedor de la palabra, un maestro de la ley, fue a escondidas a ver a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para alcanzar la salvación? Y el Señor le dijo, bueno, tú siendo judío, hombre entendido de la palabra, conocedor, maestro, ¿me preguntas ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Te es necesario nacer
de nuevo. ¿Y en qué? En el Espíritu. No basta el conocimiento intelectual, conocimiento cognitivo que usted puede tener acerca de Dios. ¿Sabe? La Escritura dice que Satanás conoce a Dios, los demonios conocen a Dios, pero no se sujetan a Él. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios, aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, se sujetan a Dios y hacen la voluntad de aquel que los llamó. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Y eso es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque somos hijos de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo de 3 al 8, usted conoce toda esa historia. Entonces, lo primero que Dios ha hecho en nosotros es que Dios nos ha regenerado al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Lo segundo que hace Dios por nosotros es justificarnos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, porque vivíamos en pecado. Pero ahora que usted ha recibido a Jesús en su corazón, dice que la Escritura que Jesús está a la diestra del Padre y lo que está haciendo es justificarnos. Quiere decir que si usted pecó el día de hoy, viene Satanás a acusarlo. Pero mira lo que ese hermanito ha hecho, esa hermanita, mira cómo habla, qué está diciendo. ¿Y qué hace Jesús? Padre, yo derramé mi sangre por él. Y él está limpio, porque él está perdonado. En otras palabras, está justificado. ¿Y cuántas veces murió Jesús? Una sola vez. Por tus pecados pasados, presentes y futuros. Un solo sacrificio fue suficiente para que nosotros podamos entender el principio de las Escrituras y comencemos a vivir en la dimensión de lo que Jesús nos dice. Esto significa que Dios mismo, hermanos, el Padre mismo, nos ha declarado justos delante de Él. Por eso que podemos entrar libremente al trono de la gracia. Podemos decirle, Señor, papito lindo, te amamos. Padre, escúchame. Padre, atiende mi oración, mi súplica. Señor, te agradezco, te alabo por todas tus bendiciones. Te bendigo, Padre, por tu amor. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Mientras antes tenía que venir una persona que se presentaba delante del altar una vez al año para poder hacer un holocausto y un sacrificio en el lugar santísimo. Y si esa persona no era acepto, moría en ese lugar. Pero cuando Cristo vino, el velo se rompió, se rasgó, se partió en Dios, y ahora usted y yo tenemos acceso directo en el nombre de Jesús al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. En el libro de Romanos capítulo 3, versos 20 al 22 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted y yo nada podíamos hacer, pero fue Dios quien dio el primer paso. No es que nosotros le hayamos amado a él primero, sino que él nos amó a nosotros primero. Él vino a nuestro encuentro. Él nos amó tanto que puso una persona con hambre y sed de la palabra y dijo, te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija, ve por él, síguelo. No importa que te niegue, no importa que te cierre la puerta, no importa que no quiera escucharte, pero tú no lo dejes hasta que sea alcanzado por el poder de mi palabra. Y esa persona fue obediente, fue constante, estuvo detrás de nosotros un mes, 2 meses, 1 año, hasta que de repente la siembra de la palabra de Dios llegó a nuestro corazón. Y hoy usted y yo estamos sentados en ese lugar porque fue Dios quien nos buscó a nosotros primero. A esto se refiere. Usted y ahora tenemos una nueva posición, una posición legal en la tierra y en el cielo, delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos hechos hijos de Dios. Usted y yo tenemos una posición delante de Dios como hijos. Ahora, 1 de Juan 1:8, verso del 8 al 10. Escuchen bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra vez
vuelve esta interrogante. Preste atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y qué importante es que usted y yo podamos entender esto. Antes vivíamos para el pecado. Y el pecado se movía de dentro hacia afuera para la manifestación de las obras pecaminosas. Pero cuando Cristo viene a nosotros, dice que Él no solamente te perdona, no solamente te renueva, sino que dice que mata el pecado, la raíz, la esencia de pecado que había dentro de usted, muere. Ahora, una persona que ha muerto es una persona que no tiene razón, una persona que no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces ya no puede pecar. Ya conmigo, ya no puede pecar. Pero como el Señor no solamente nos dejó en la condición de estar muerto, sino que dice que inmediatamente puso su espíritu dentro de nosotros, ese espíritu nos ha vivificado. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir para la justicia, la causa del Evangelio de Dios. Quiere decir que usted debe de vivir ahora para agradar a Dios y ya no para agradar sus propios apetitos pecaminosos. Ya no para agradar su propia satisfacción, sino para agradar la satisfacción del Padre. Pero pastor, ¿qué significa que ya no voy a vivir para mí? No, ahora vas a vivir para que tu matrimonio sea más fuerte. Ahora vas a vivir para que tus hijos tengan un propósito, una identidad y un destino. Ahora vas a vivir para que en tu trabajo el nombre de Dios sea glorificado. Y en medio de esa experiencia tú vas a poder aprender a disfrutar la vida y vas a tener una mejor vida. Muchos buscan la felicidad y sacrifican todo por la felicidad. Pero la felicidad no se encuentra en el dinero. Porque yo conozco muchas personas que tienen mucho dinero y son las personas más miserables en el mundo. Porque el dinero no compra la felicidad. Solo cuando uno tiene la satisfacción de saber que vive haciendo lo correcto y que tu vida tiene sentido porque vive para los demás y servir a los demás, entonces uno verdaderamente encuentra el propósito de la causa de la justicia de Dios. El tercer punto, porque hemos recibido que viene de parte de Dios, aparte de habernos renovado, aparte de habernos justificado, es que Dios nos adoptó. Ya no somos huérfanos. Ya no tenemos carencia de paternidad, ahora tenemos un padre. Y tanto que se habla el día de hoy acerca de la paternidad, que yo voy a ser tu padre y yo te voy a convertir. Mira, la palabra de Dios nos dice que todo hombre se equivoca, todo hombre es imperfecto. Pero tenemos un Dios que es perfecto, que se revela en nuestra vida como el Padre. Y Él ha venido a restituir justamente esa identidad. Jesús lo dijo de esta manera: yo he venido para que ustedes conozcan al Padre y para que recibamos de parte de Él todo aquello que necesitamos para poder cumplir bien nuestra asignación. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dentro de nosotros, ahora que el Espíritu Santo está morando en ti, dice que ese Espíritu gime y dice a Dios, papito. Le dice a Dios, Padre. Hay muchos que no le pueden decir Padre a Dios. No me sale, dice. Hay muchos que le dicen Padre, pero no tienen ninguna relación. Porque ¿quién puede decir tiene un padre cuando no honra? ¿Quién puede decir que tiene un padre cuando no le obedece? ¿Quién puede decir que tiene un padre cuando éste no hace nada por dejar bien el nombre de ese padre? Pero aquellos que tenemos un padre, vivimos para honrar la vida de nuestro padre. Cuidamos de él, cuidamos del buen nombre de nuestro Padre y le servimos a él. Entonces, son los tiempos en el cual nosotros tenemos que vivir en esa dimensión. ¿Qué significa? Que Dios mismo nos ha insertado dentro de su propia familia.
Con este acto que Dios hizo, nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Y no solamente hijos e hijas, sino que Dios nos asignó las bendiciones para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir esta hermosa vida. No vivimos la vida para caminar en escasez, no hemos venido al mundo para sufrir, no hemos venido al mundo para vivir una vida miserable o estando lastimados, heridos. Para eso usted no ha venido al mundo. Usted ha venido al mundo y ha tenido usted la oportunidad de tener un encuentro con Dios y recibir de parte del Señor la adopción, y ahora el Señor se ha encargado de poner la asignación necesaria para que usted pueda vivir bien, usted, su casa y sus generaciones. Pero usted tiene que creerlo, usted tiene que recibirlo y usted tiene que vivirlo por fe. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros le hemos dicho, no somos seres naturales teniendo experiencias espirituales. Ay, cuando vengo los domingos, me aparece mi aureolia, me salen mis alitas y soy bien santo. Y solamente tengo una experiencia dominical de santidad. 52 semanas en el año. Y los 315 días más, 13 días del año, vivo como el mundo vive. Y nos engañamos a nosotros mismos. Somos seres espirituales porque dice la palabra aquí en Efesios 1:5 que el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo para que usted y yo seamos llamados hijos e hijas de Dios. Si usted está en este tiempo, es porque es el momento, es el tiempo que Dios puso en su vida para que usted lo conozca a Él y usted sea ahora adoptada como hijo de Dios, como hija de Dios. Y entonces cuando usted comience a verse como Dios lo ve a usted, su vida va a ser completamente diferente. Cuando usted vaya al espejo y usted comience a mirar, el mundo le va a decir: mira, estás mal, mira tu realidad, no progresas, no eres amada, no eres valorada, no tienes aprecio, mira, no te honran, no te admiran, no te respetan. Y el mundo siempre te va a mandar mensajes para que tú vivas abajo y por debajo del estándar de lo que Dios dice. Pero cuando usted tiene la revelación de que usted es hijo de Dios y usted sabe quién es usted como hijo de Dios, cuando usted esté frente al espejo, lo primero que va a ver es la semejanza de Dios, la perfección de Dios. A usted nada le falta, porque Dios te hizo perfecto. Usted está completo en Cristo. Usted no tiene necesidad de más cosas. Dios ha puesto todo lo que usted necesita para que usted pueda cumplir la asignación y pueda cumplir el plan y el propósito de Dios que tiene para usted y su familia. No busque cosas externas, porque no las necesita. Lo que usted verdaderamente necesita es tener a Jesús en su corazón. Conozca la palabra, viva en la palabra y camine en la dimensión de lo que la palabra le está diciendo. Estas cosas sucedieron de forma inmediata cuando usted recibió a Jesús en su corazón. Restitución, santidad, adopción. Pero hay un cuarto punto que ahora nos toca a nosotros. Hemos visto los puntos que Dios ha hecho por nosotros, pero hay un cuarto punto que tiene que ver ahora con la decisión que usted tome. Y ese cuarto punto tiene que ver con lo que usted va a hacer a partir de ahora. Y es que dice, Dios nos ha dado santidad. Dios nos ha santificado. ¿Qué es la santidad? Es que Dios te sacó de esa vida antigua de pecado y ahora te consagró para su servicio. ¿Para qué te consagró? Para su servicio, no para que vivas bien. Muchos creen que el evangelio se trata de que yo voy a vivir bien, de que mis problemas se van a acabar y que yo voy a disfrutar la vida. No, de eso no se trata. Si usted viene por ese motivo, usted está siendo uno de aquellos seguidores de Jesús que lo buscaba a Él por el beneficio, pero no le amaba a Él. Si usted ama a Dios, usted entiende que Dios lo apartó para que usted le sirva a Él. Y entonces Dios nos ha santificado, dice. La diferencia de las tres primeras acciones que fueron realizadas
por Dios. Esta requiere nuestra participación activa. Y mientras que las tres anteriores se hicieron en un momento, en el pasado, recibimos nuestra salvación, la santificación se va a ir desarrollando en nuestra vida en tres etapas. La primera etapa es que hemos sido santificados de nuestro pasado. Diga conmigo, el pasado. Pasado está. Por eso dice que el Señor tomó tus pecados, los llevó a la profundidad del mar, de donde nunca más, dice Él, se acordará de ellos. Entonces el Señor te quitó todo peso del pasado. Así que usted ya no puede mirar hacia atrás. Por eso que Dios le puso los ojos acá adelante. Porque nadie tiene sus ojos atrás, ¿no? Usted los tiene acá adelante. ¿Para qué? Para que usted mire hacia adelante, no mire hacia atrás. Pero hay cristianos que les gusta estar así, mirando hacia atrás. ¿Y sabe lo que dice? ¿Y sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice que aquel que pone la mano en el arado y mira atrás, ese no me sirve. Usted tiene que entender que Jesús lo santificó a usted y quitó todo su pasado. Por lo tanto, al quitar todo su pasado, le quitó todo derecho legal a Satanás para atormentar su vida. Así que él no puede tocarlo. Usted vive ahora en una dimensión totalmente diferente. Usted tiene que vivir en la libertad de lo que la palabra de Dios dice. Pastor, pero me siento oprimido, pero pastor, algo me está pasando. ¿Qué te está pasando? Simplemente que no estás creyendo en lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si tú creyeras en lo que Dios ha dicho en tu vida, la palabra de Dios dice que Él ha quitado toda carga del pasado, toda autoridad del enemigo ha sido quitada de tu vida y ahora tú vives en una completa libertad. Y tienes que vivir en esa dimensión, porque el enemigo no puede tocarte. El enemigo no puede influenciar en tu vida más. ¿Por qué? Porque recuerda que hemos dicho que Jesucristo vino a matar el pecado, que era la raíz que estaba dentro de nosotros. Y por lo tanto, en nuestro cuerpo el pecado ya no tiene causa, no tiene participación. Muchas veces se enseñó un principio que era equivocado, que no había sido entendido, pero que nosotros ahora a la luz de la palabra lo estamos entendiendo. 1 Corintios 6:11. Hemos recibido la regeneración, la justificación y la adopción que Dios nos entregó al momento de recibir a Jesús en nuestro corazón. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido, dice la palabra de Dios. Ahora nos toca nuestra participación. Y la palabra nos dice que no podemos ser como el perro que vuelve al vómito. No podemos ser como el cerdo que una vez que lo limpia, vuelve nuevamente a la ciénaga a ensuciarse. Tiene que ver con un tema de decisión nuestra. Y esa decisión nuestra es entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué significa esto, hermano? Primero, el primer paso hacia la completa libertad y santificación fue iniciada por Dios. Dios ya dio el primer paso. Y algunos dicen, lo más difícil que una persona tiene es dar el primer paso. Bueno, ese primer paso que tú no querías dar, el Señor te hizo que lo dieras. Para que el segundo paso sea más fácil. Que tú quieras vivir ahora en lo que Dios dice en su palabra. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán al nacer. Estábamos en Adán y por lo tanto estábamos muertos en el pecado. Pero en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que antes estábamos con un destino de muerte, pero ahora que Jesucristo está en nosotros, todos tenemos un destino de vida. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, aquí en la tierra y allá en el cielo, por si acaso. No solamente en el cielo, muchos piensan que es allá en el cielo, allá. No, el Señor te dijo que es aquí. Si tú no disfrutas la vida aquí, si tú aquí no alcanzas lo que está en el cielo y no eres capaz de traerlo, cuando llegues allá no lo vas a disfrutar. Aquí es tu lugar de entrenamiento, aquí es tu lugar de preparación, donde tú vas a aprender a adorar
y servir a Dios en ese lugar. Todo esto sucedió cuando usted recibió a Jesús en su corazón. Nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza adámica y su predisposición al pecado y su tendencia a pecar, fue crucificado con Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, tomó toda esa maldición que había en tu vida y la asumió en él y la llevó a la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos vivir en libertad. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 6, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué Cristo tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz? Para ser crucificado, para que ya no le sirvamos al pecado, sino que ahora le sirvamos a Dios. El pecado ya no tiene parte en usted, porque ha sido destruido. Por lo tanto, ya no podemos servirle. Si estamos en Cristo, hermanos, esforcémonos porque ya no podemos pecar. Y no deberíamos pecar. Cuando morimos al pecado, nuestra relación con el pecado termina para siempre. Esto no significa que el pecado no existe. Sigue existiendo. Satanás está vivo. Sigue existiendo, los demonios están ahí. Pero ¿saben qué? Ellos ya no pueden dominarnos. Diga conmigo, Satanás ya no tiene influencia en mí. Porque yo vivo en Cristo. Y eso es lo que usted tiene que declarar. Él no tiene parte ni suerte con usted, porque ahora usted está en Cristo y el Espíritu de Dios mismo mora en usted. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no volverá a señorear en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú estás cubierto por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú caes, te arrepientes, nuevamente comienzas a caminar en la misma dimensión. Eres justificado, estás limpio, sigue avanzando, no te detengas. Sigue caminando, sigue cumpliendo el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida y la vida de tu familia. A partir de que recibimos a Jesús en nuestra vida, en ese momento que el pecado ya no está más en nosotros. ¿Cuántos han recibido a Jesús en sus corazones? Amén. Póngase de pie. Si usted ha recibido a Jesús en su vida, haga conmigo la siguiente declaración. En esta noche yo declaro que el pecado ya no está más en mi vida. Antes era una fuerza que brotaba de mi interior, pero Cristo la desarraigó. Y ahora el Espíritu de Dios mora en mí. Y Dios controla mi destino. Entonces usted y yo ya no estamos amarrados al pecado. Ya no estamos obligados a servirle. Ya no estamos obligados a obedecer a Satanás. Si un cristiano peca, lo hace voluntariamente. Si un cristiano peca, lo hace voluntariamente. Toma la decisión de salirse de la cobertura de Dios y comenzar a vivir su vida a su manera. Y cuando eso ocurre es porque un cristiano no ha entendido lo que la Escritura dice. Separados de mí, nada podéis hacer. La segunda parte que usted ha recibido, la segunda etapa, es que siendo santificados en nuestro presente, no solamente el Señor santificó nuestro pasado, sino que ha santificado también, ahora dice, nuestro presente. No solo Dios crucificó al viejo hombre con nuestra vieja naturaleza, sino que Dios nos ha reemplazado la vieja naturaleza adámica por una naturaleza divina en Cristo. Entonces diga conmigo, mi nueva naturaleza es estar en Cristo. Por eso yo confieso que soy un hijo de Dios. Según de Pedro 1, versículos 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible, reservada para usted, para todos nosotros, los que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Esa naturaleza divina es la misma naturaleza que estaba en Cristo. Ese es el nuevo hombre, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No es simplemente es un decir, es vivir en la dimensión de lo que Dios dice. Reciba al Espíritu Santo en su vida. Viva en la dimensión de lo que Dios quiere. Hermanos y hermanas, necesitamos entender que Cristo ahora es el poder interno que está dentro de nosotros, que controla nuestra vida, que nos brinda ese deseo, que nos da la capacidad para poder obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad, que es agradable y perfecta. Por eso dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si usted está aquí, no es porque nosotros quisimos, es porque Dios quiso traerte. El Padre quiso tener un encuentro con sus hijos y con sus hijas. El Padre quiso impartir su bendición sobre tu vida. Y eso es lo que el Señor te está entregando el día de hoy. Entonces, si ya no hay dos naturalezas que luchan dentro de nosotros, entonces, ¿por qué aún actuamos movidos por el pecado? Había un conflicto dentro de la vida del apóstol Pablo. Romanos 7:15 dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchos de nosotros queremos ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos siervos de Dios, pero como muchos dicen, pastor, no me sale. Me esfuerzo y pareciera que no nada hiciera. Y eso comienza a producir en nosotros una frustración. Y el apóstol Pablo también estaba pues viviendo en esa realidad. Tanto es así que Pablo decía que hay una batalla en mi interior, porque él no lo entendía, él estaba molesto. Él pensaba que eso estaba ocurriendo dentro de usted y como muchas veces hemos dicho, también hemos enseñado, tal vez erróneamente, este principio, que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero si Cristo murió y resucitó y está dentro de nosotros, el pecado ya no tiene esa influencia en usted. Usted tiene la naturaleza divina. Y entonces comprenda lo que dice ahora. Solo cuando Pablo entendió la revelación de la palabra de Jesús, en su vida esto cambió. Hay un corito hermoso que lo vamos a repetir luego, pero dice en Gálatas 5:13, ¿por qué vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados? No solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿A qué hemos sido llamados? A libertad. Somos libres. Ya el pecado no tiene influencia en nosotros. Cuando Pablo entendió esto, dijo, entonces ya no hay una batalla dentro de mi interior. Ya no hay una lucha que yo pensaba que me tenía frustrado, porque Cristo está dentro de mí. Y él hace la siguiente declaración en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aunque estoy viviendo en este cuerpo terrenal, ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo? Yo he venido para cumplir la voluntad de aquel que me envió.
Este es el llamado del Padre para los hijos. Ese es el legado de Jesús y el llamado para tu vida. Yo sé que tienes sueños, yo sé que tienes anhelos, yo sé que tienes deseos, que son buenos, pero permíteme decirte algo. Los sueños y los deseos de Dios son mejores que los tuyos. ¿Y sabes qué? Dios tiene cuidado de sus sueños, porque juntamente cuando tú haces la voluntad de Dios, se cumple lo que dice la Escritura. Si tú no te apartas de esta ley, ni vas a la derecha ni a la izquierda, sino que permaneces en ella y pones por obra lo que está escrito en ella, entonces tu vida será prosperada en todo. Mateo 6:33 nuevamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será añadido. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor Dios. Te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú traes la revelación de tu palabra, de que ya no vivimos para nuestra carne, Señor Dios. Ya el pecado no tiene injerencia en nosotros, Señor Dios, porque te hemos recibido en nuestros corazones. Y, Señor, tú nos has enviado el Espíritu Santo que está morando en nuestro interior, Señor Dios. Gracias porque, Señor, tú has redimido nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque nos has santificado en el pasado, nos has santificado en el presente y nos estás santificando en el futuro, Señor Dios. Gracias porque entendemos, Señor, que si vamos a vivir la vida, vamos a vivir esta vida para agradarte a ti y para hacer tu voluntad. Señor, hemos venido a este lugar a adorarte. Hemos venido a este lugar a recibir tu palabra. Y hemos venido también a recibir nuestra asignación de ir y predicar este evangelio para que otras personas te conozcan y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos a buscar a aquellos que están perdidos. Señor, ayúdanos a que aquellos que estaban muertos puedan recibir el milagro de la vida eterna. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Y toda la congregación dice, amén. Amén. Podemos dar un voto de aplauso al Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.